La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Constanza Cárdenas es jefa de metodología del Observatorio Territorial de la Universidad Nacional Andrés Bello, y para poder conversar con nosotros vamos a hablar acerca del Instituto de Políticas Públicas y su encuesta de clase media. Sí, un estudio Estudio antropológico. que está recién liberado, ¿no? Hoy día sale, está por salir. ¿Cuál proceso actual del...? ¿En qué punto está de la liberación? ¿Hay que pagar TIRS? Mira, nosotros- En Patreon? Mira, suscripción de 50.000 pesos al mes. Puedes recibirlo. No, mira, el observatorio salimos ya con una nota el lunes y ya esta semana debería estar ya el informe completo alojado en nuestra página. Esto fue un informe antropológico para estudiar familias de clase media. De alguna manera, intentar dar respuesta a develar un poco cuáles son las delimitaciones que definen la clase media chilena. Sí. Y ver un poco qué tal cuenten que están. Tiraron adelante en el Mercurio. Yo tengo varias preguntas, pero hagamos un pequeño resumen, Seba. Sí, bueno, el estudio pone el foco en la clase media. Vamos a preguntar qué es la clase media, también la mesocracia, como se le conoce también. Y reafirma la desconfianza hacia la clase política e instituciones, aunque expertos señalan que estas son fundamentales en la solución a estos fenómenos, porque claro, la política mucha gente le cargará, pero es vital para cualquier actividad humana a la larga. Primera pregunta, el estudio es de clase media. La clase media actual, la clase media post-estallido, post-pandemia, post-derrota el 4 de septiembre del plebiscito, o triunfo, dependiendo de cómo alguien lo vea. Y hay que ver cómo está esa clase media. Pero dos preguntas, Tanza, tú que estuviste en la investigación y todo. Primero, esto es una radiografía de la clase media de hoy, la del Chile del 2023, ¿no? La del Chile 2022. Y su estado de ánimo actual. 2022. Sí. Ya en el 2023 otro Sí. Chile. Sí. Pero igual es interesante ver cómo lo que estaban ya develando esas familias dentro de sus contextos de sus hogares, que eso es interesante dentro del estudio, develan ciertos claves que hoy día lo estamos viendo con más fervencia aún. Pero yo partiría con la pregunta del Seba, Espera ¿qué poco. es clase media? Que yo voy a hacer un ejercicio previo. Sin ansiedad. Ya. Dale con el informe. ¿Qué es clase media hoy? Ya. Me sumo lo de- Pero para poder hacer eso, a mí me encanta partir con mini ejercicios. Así A que ver. los voy a invitar a usted y a la audiencia que nos está escuchando Me gusta eso. un pequeño ejercicio, ya. Y Ya. vamos a hacer un ejercicio de estereotipo, ¿ya? Vamos a estereotipar ahora, ¿ya? Pero Entonces- no, nuestro deporte favorito, el prejuicio. Exactamente. Entonces quiero que ustedes se imaginen a un cuica promedio. No quiero que me la definan, no me interesa cómo ustedes la entienden, solo quiero que ustedes desde los corazones de sus pensamientos imaginen un cuica promedio, ¿ya? Pero hay varios tipos de cuico. No, Pero, ¿qué es para ti un cuico? Sí, yo Dijo no una voy a promedio en entrar, tu no voy a mente. entrar en definiciones porque aquí no vamos a hablar de esa clase política, o sea, de esa clase social. Es una clase política también. En ciertos casos. Pero no, quiero que el ejercicio es solamente imagínense a ese cuico. Lo Ya. tenemos, Ahí está, lo tenemos en ahí mente. está. en mi mente, yo lo tengo. Yo también lo tengo. Cuico. Es toda persona que digamos, no tiene mucho mérito, llegó a un lugar y tiene un antepasado que permite subsidiar su estupidez. O no. Puede ser todas las definiciones. Aquí, para este ejercicio, cada uno se O queda con su dinero del propio pasado. criterio. Cada uno se queda con su propio Ya. criterio. Ya, yo Hay ya que tengo- decirlo. yo ya tengo el mío en mi cabeza. Esa ser humano. porque ¿Es el puede mismo ser mío? Yo creo que no. No es el mismo de los tres. No. ese ser humano. De años ya ejerciendo su trabajo y dentro de todo lo mantiene con un cierto estatus económico, ¿ya? Con ciertos intereses de compra, etcétera. Pero esa persona ya, supongamos que ya está en sus últimos años, ¿ya? De trabajo. Y se queda sin trabajo. Claro. Se queda sin trabajo. Y esa persona se queda sin trabajo y, dado como su avanzada edad, empieza a complicarle encontrar un nuevo trabajo que le asegure ese nivel del cual todos estos De años había ingresos. estado, de ingreso al cual había estado acostumbrado todos estos años. Entonces, esta persona, levemente ya en un lapso, supongamos que ya en un año se le empiezan a acabar los ahorros, sigue sin encontrar trabajo y tiene que vender la casa o el departamento en el que vive, si tiene que mudar a una comuna la cual quizás es socioeconómica más baja de la que él, al estándar que él o ella, como queramos definirlo, está acostumbrado. Entonces mi pregunta para todos ustedes es, en esas condiciones, cuando ya tuvo que renunciar a parte importante de su estatus, ¿sigue siendo clase alta? Sí, po. ¿Por qué? Es que ese tipo nunca fue cuico. Ese es mi diagnóstico.
porque el cuico no es solamente su patrimonio Le estoy dando un Eso- le estoy dando un orden temporal. No, estoy de acuerdo, pero el tipo no... Puede pasar todo después con sus redes. Sí, es que ese es el punto. El cuico no es solamente cuico porque tenga dinero en la cuenta corriente. El cuico tiene recursos previos que permiten mantener su estatus o tener teléfono para poder lograrlo. Es que ahí quiero hacer un punto y quizás yendo más en la línea de la tanza. ¿Qué fue ser cuico? Un estudio. No, que cada cual puede ser cuico, puede ser clase media. Siempre somos todos el cuico de Puede alguien. ser pobre cuico también. también. No, pero lo que yo quiero hacer hincapié es que, claro, yo creo que para mí, bueno, es que hay un estereotipo donde yo me imagino una persona con cierto hábito cultural que tiene que ver con ser cuico o ser clase media, que llegar a la clase media es lo que me importa. Pero por supuesto, uno, si pierde su trabajo, y esta es la precariedad que nos da actualmente el sistema, puede moverse rápidamente de rango. Y ahí va mi pregunta al final, entendiendo lo que es el estereotipo del cuico, pero también quiero hacer otra pregunta, el estereotipo de clase media, porque para mí existen, así como Nicolás dijo que hay muchos cuicos, yo creo que hay menos cuicos que muchas clases medias. Entonces, por ejemplo, este sujeto que tú me dijiste que pierde su trabajo, que probablemente vive en esto que se conoce como las 3 comunas, comillas, que son Las Condes, Vitacura y La Barnechea, pero hay otras 2 comunas que quiero sumar, y quizás lugares de otro centro de Santiago, que son Ñuñoa y Providencia. Entonces uno podría decir, Ñuñoa y Providencia no son los cuicos, porque los cuicos vienen en Vitacura, Las Condes y La Barnechea, pero Ñuñoa y Providencia, por poner un ejemplo que está tan en boga por el meme y todo esto, de alguna forma también podrían calificar como cuicos. Entonces, la persona que quizás vive en Las Condes y ver su trabajo, se fue a ir a Ñuñoa, a un departamento más chico, pero siguió en Ñuñoa. No se fue a La Pintana. ¿Se entiende lo que voy? Entiendo perfecto. Pero Mira, aquí va el y ejercicio. el Porque todos ejercicio pensamos va- diferentes cosas. El ejercicio va precisamente a la discusión que se están dando ahora de que definirlo no es obvio, primero. No es obvio y al mismo tiempo no es un factor como ingreso, se podría decir. También hay otros factores que están sopesando al momento de hablar de cómo definir clases sociales, ¿ya? Entonces, a lo que voy es, no, hay elementos quizás que pueden venir de la cuna o no. Hay diversos elementos que podrían o no estar influyendo en cómo definir, y particularmente los que nos trae a conversar hoy día las clases medias. Entonces, a lo que voy es, la respuesta no es obvia. Sí, Yo creo que esa es un poco la primera conclusión del ejercicio. Estamos muy de acuerdo. Es más, pensar... Lo que pasa es que muchas veces tenemos como la imagen de la clase media, los Venegas, de la clase media concertacionista, que era bastante más clara, porque todos los procesos sociales en esa época eran bastante más obvios. Ejemplo, la persona salía de sus estudios y podía llegar a acceder a una casa con perro y patio. Esa era la idea de clase media circunscrita dentro de la cultura popular, que digamos que es la cultura hegemónica. Hoy, la clase media, efectivamente, en un comercial de IKEA, por ejemplo, que es increíble, porque ¿qué te vende IKEA? Te vende muebles para precarizados, pero con diseño. Entonces, que es increíble porque en un departamento monoambiente puedes vivir bonito. Y esa persona se puede considerar de clase media porque cada cierta cantidad de meses tiene dinero para poder viajar. El punto es que esa persona de clase media que vive en un monoambiente o en un doambiente, si pierde ese trabajo, pasa inmediatamente bajo la línea de pobreza. Y si no tiene los contactos, no va a poder recuperar ese estatus. Entonces, yo creo que estamos en medio de una clase media líquida. Creo que estás dando en el clavo en varias cosas, pero siempre la pregunta va, ¿cómo lo vamos a medir? Ya. ¿Qué indicadores vamos Eso. a utilizar? ¿Ya? Mira, el Me voy concepto primero diario- me voy a hablar del criterio que nosotros como en Chile se utiliza mucho, que es el criterio que utiliza la CACEN. Ujú. ¿Ya? La CACEN, y bueno, y además ya estamos empezando a ver los resultados de la última versión del 2020, el cual fue en contexto pandemia, así que también se vienen análisis muy interesantes en esa línea. Pero en el fondo, todo lo que, en general, el enfoque que se le ha dado es principalmente, son como 3 elementos, ¿ya? Por un lado está ingresos, es decir, por ejemplo, una clase... Hay 3 categorías con las que utiliza la CACEN, que es clase media baja, clase media media y clase media alta. Sí. Y nosotros de alguna manera también utilizamos esos 3 criterios. Totalmente, a eso me refería, que en el concepto diario uno se refiere a eso. Claro. Nosotros Y de repente te utilizamos vas bajando cuando no corresponde. ABC1, C2, C3. Claro, pero y, eso- y ojo que cuando decimos ABC1 es que existe una clase A y una clase B, o sea, que tienen más de el C1 que Que yo conocemos. creo que Totalmente. A es como Luxich, B es como Don Katomicic y C1 es como el Ñuñoino promedio. ¿O no? No, me atrevo a decir que las Condes. Pero yo lo voy a llevar a... Llevémoslo Llevémoslo a las clases medias. Llevémoslo a las clases medias. Ya. Entonces, dentro de esas 3 indicadores, es cómo la CACEN va
a la casa de la señora Juanita, comuna X, y le hace diversas preguntas socioeconómicas, ya sea en materia de educación, en materia laboral y en materia económica de ingresos principalmente. Obviamente hay otros factores que preguntan, pero de alguna manera con eso van construyendo el indicador de cómo posicionarte socioeconómicamente dentro de como estrato social. Pero de alguna manera nosotros también hay otra, yo he leído, la literatura demuestra que hay otras formas también de cómo uno puede definirse, no solamente lo que un instrumento puede medir de ti, sino que también cómo tú te percibes. Claro. Y cuando uno revisa, por ejemplo, cómo uno se percibe, y ahí uno se da cuenta de que cambia la cosa. Por ejemplo, me parece que el 2020 o 2021, si no me equivoco, el COES en conjunto con la CEPAL hicieron un estudio de clase medias. Y dentro de ese estudio de clase media ocuparon distintas mediciones para poder intentar hacer el ejercicio de definir qué son las clases medias. Preguntándole a las personas. Pero es que ocupan varios, a varios criterios de cómo se miden, y también dentro de esos es la clase media, la percepción definida. Y tiende a que las personas, y sobre todo en Chile, se definan como clase media. Uh-huh. Todos hemos hecho ese ejercicio. Sí, preguntarle a alguien que creemos que es clase alta. Es que como cool ser clase media al final. Todos dicen soy clase media. Uno dice este es clase alta y te dice no, yo soy clase media. No ocupan para arriba y para abajo. La gente revista que es de clase baja dice no, yo soy clase media porque tengo un televisor grande. Claro. Y la gente bajista que es de clase alta y que es progre dice no, yo soy del pueblo y vive en la Plaza Ñuñoa. Claro. Dentro de eso, ¿cuáles son los datos relevantes de la encuesta, Tanza? ¿Cómo es la clase media? Es un estudio antropológico. Yo creo que esa distinción es clave porque si hubiésemos hecho una encuesta, probablemente hubiésemos utilizado criterios como los que les estoy comentando ahora. Pero nosotros quisimos ir un poquito más allá de ese ejercicio y utilizando un poco lo que ya establece la literatura de cómo han habido ciertos acercamientos para definir clase media. Nosotros también utilizamos, ¿cómo decirlo?, como criterios que de alguna manera ayudan a profundizar un poco más allá de solamente quedarnos con esos tres para el repliegue, que es la gran tesis de esta investigación. Esta investigación se hizo durante agosto y septiembre del año pasado. Y esa fecha es clave porque fue justo antes y después del plebiscito. Y si tuvieras que hacer como un resumen de 5 tweets que descubrieron. 1, que viven a través de Piño las clases medias bajas. Que tienen que navegar en la incertidumbre. ¿Qué más? Pero los tres navegan en la incertidumbre, pero el cómo vivencian esa incertidumbre es lo interesante. Es diferente. Es diferente, porque por un lado, pero obviamente hay elementos que son comunes, ¿ya? La incertidumbre, por supuesto, está marcada por inseguridad, ¿ya? Pero no es una inseguridad, son inseguridades. Ya. No solamente la inseguridad, la que estamos percibiendo hoy día, que también... De la delincuencia y el narcotráfico. Exactamente. Hay inseguridades también, y principalmente, por ejemplo, económicas. Hay inseguridades de cómo se ha percibido el poder político. Del futuro también. Y totalmente del futuro, por lo tanto, las familias... En sus niveles, de acuerdo a, por lo general, comportamientos tanto de consumo y o comportamiento familiar, tienden a tener una visión más cortoplacista del futuro ahora. Porque en el fondo se repliegan a lo propio, a lo inmediato, a la hora. Claro. Entonces, al replegarse a lo inmediato y a la hora, se genera esta certeza de que lo mío es mío y yo voy a replegarme a cuidar lo mío. Entonces, individualistas y apiñados sería la conclusión de este estudio de clase media. Creo que te demando que por favor podamos profundizar esto en streaming. Me encantaría. Y poder grabarlo. Tiene mucha información. ¿Dónde encontramos el detalle? ¿Dónde podemos profundizar en el estudio? Apenas esté publicado, yo se los voy a enviar para que podamos publicar. ¿Dónde va a estar? En la página de la universidad. ¿Qué es? Es que, bueno, estamos en proceso de tener la página. Viene la página. Pero te pueden escribir. Te pueden escribir. Sí, no. Y dentro nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @IPPUNAV, tanto en Twitter, Instagram, como otras redes sociales. La que viene es María Elena Dres en el 92.9 Radio La Clave. Agradecidos, Tanza, y nos vemos mañana con más Copano en La Clave en el 92.9. Muchas gracias. Chao. Gracias, Tanza. Sofofa y sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Micasino.com, la mejor web de apuestas de Latinoamérica. Presentaron Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.